Dicen que la realidad siempre guarda secretos que superan cualquier ficción. Que detrás de la aparente estabilidad de nuestras vidas, hay fenómenos inexplicables que nos recuerdan lo frágiles y vulnerables que somos. Esta es la historia de un hombre cuya existencia se convirtió en un enigma inquietante. Un ser humano que, según los testimonios y documentos médicos, comenzó a encogerse, hasta volverse irreconocible. El increíble hombre menguante. Todo comenzó con un hombre común, de nombre Henry Marshall, nacido en Kansas en 1922. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, trabajador, esposo y padre de 2 hijos. Una vida que parecía estable y normal, hasta que un día, en 1953, notó algo extraño: su anillo de bodas, que siempre le había quedado ajustado, se deslizaba con facilidad por su dedo. Al principio pensó que era simple pérdida de peso, algo pasajero. Sin embargo, los días pasaban y su ropa parecía quedarle más holgada, como si su cuerpo estuviera reduciéndose poco a poco. Al consultar a un médico, se le realizaron análisis exhaustivos, pero los resultados eran desconcertantes. No había signos de enfermedad degenerativa ni de desnutrición. Su organismo funcionaba correctamente, pero su estatura, registrada en cada visita, disminuía de manera lenta y progresiva. En solo 3 meses había perdido casi 10 centímetros. La noticia empezó a despertar la atención de la comunidad médica. Algunos especialistas pensaron que se trataba de un error en las mediciones, otros sospechaban un trastorno metabólico jamás visto. Pero lo que nadie podía explicar era que la densidad ósea y muscular de Henry se mantenía en perfectas condiciones, como si su cuerpo simplemente se encogiera en proporción exacta. No estaba enfermo, solo se estaba reduciendo. Los registros más antiguos sobre casos similares se remontan a culturas antiguas. Escritos egipcios hablan de hombres que se hicieron pequeños como niños, antes de desaparecer. En la Edad Media, crónicas de aldeas europeas relatan historias de campesinos que afirmaban que su tamaño disminuía con el paso de los días, interpretados como castigos divinos o brujería. Pero nunca se había documentado en la era moderna con tanta claridad como en el caso de Henry. La prensa comenzó a interesarse. El fenómeno se conoció como el hombre menguante de Kansas. Reporteros acudían a su casa, y Henry se convirtió en un espectáculo involuntario. La incertidumbre crecía, estaba ocurriendo un proceso natural desconocido. Era víctima de radiación, tal vez de los experimentos nucleares de la posguerra. La Guerra Fría había despertado temores de mutaciones invisibles, y la figura de Henry encajaba con las pesadillas de la época. Su familia sufría en silencio. Su esposa relató que cada mañana él despertaba más pequeño, y que debían ajustar su ropa constantemente. Sus hijos lo miraban con miedo, como si su padre se desvaneciera frente a ellos. La desesperación se apoderó de todos cuando Henry alcanzó apenas el 1,40 m, en cuestión de meses. Su voz también cambió, más aguda, más débil. Los médicos lo mantuvieron bajo observación en un hospital universitario. Allí fue sometido a pruebas que hoy parecen sacadas de un laboratorio de ciencia ficción. Se tomaron radiografías, muestras de sangre, análisis hormonales. Nada arrojaba resultados anormales. Solo un dato escalofriante: su reducción era constante y medible. Cada semana perdía entre 2 y 3 centímetros de altura. El fenómeno no podía detenerse. Algunos científicos aventuraron la hipótesis de que se trataba de una alteración en la división celular, como si su organismo estuviera reprogramado para compactarse en lugar de crecer. Otros hablaban de exposición a sustancias químicas experimentales, recordando que Henry había trabajado cerca de fábricas que manipulaban pesticidas y materiales tóxicos. Lo cierto es que la ciencia no ofrecía respuestas, solo más preguntas. La vida cotidiana de Henry se volvió una pesadilla. No podía trabajar, ni caminar largas distancias. Su cuerpo parecía perder fuerza a medida que disminuía de tamaño. La prensa lo perseguía, convirtiéndolo en una especie de fenómeno de feria. Y mientras el mundo lo observaba con morbo, él enfrentaba un destino del que no podía escapar. Cuando alcanzó apenas el tamaño de un niño de 8 años, el gobierno intervino. Temían que su caso estuviera vinculado a experimentos nucleares secretos, así que fue trasladado a instalaciones médicas bajo vigilancia. Allí los registros se vuelven confusos. Algunos informes aseguran que Henry alcanzó apenas 50 centímetros de estatura. Otros dicen que desapareció misteriosamente, como si hubiera seguido encogiéndose hasta volverse imperceptible. Lo que nadie niega es que existieron documentos oficiales sobre él. Expedientes médicos, fotografías y reportes de prensa que se publicaron en los años 50 y que luego fueron eliminados de los archivos, como si alguien hubiera querido borrar su historia. Sin embargo,
Recortes de periódicos antiguos aún circulan entre coleccionistas, mostrando imágenes borrosas de un hombre cada vez más pequeño en la misma silla, cada año más reducido. La teoría más perturbadora surgió años después: ¿y si Henry nunca murió? ¿Y si su proceso de encogimiento lo llevó a un tamaño tan diminuto que simplemente escapó de nuestra percepción? Algunos investigadores de lo paranormal sostienen que seres diminutos que aparecen en relatos folclóricos, duendes, gnomos, pequeños hombres, no son mitos, sino personas como Henry, víctimas de un fenómeno inexplicable que los reduce hasta convertirse en sombras de lo que fueron. Hasta hoy, la historia de Henry Marshall sigue siendo un enigma. En algunos foros de investigadores se menciona que en los sótanos de ciertas universidades de Estados Unidos existen frascos con muestras biológicas atribuidas a él. Otros aseguran que nunca existió y que fue solo una invención mediática de la posguerra. Pero los testimonios de su esposa e hijos, y los registros médicos iniciales, parecen indicar lo contrario. Si piensas que todo esto suena imposible, recuerda que la historia de la ciencia está llena de misterios sin resolver, enfermedades raras, mutaciones genéticas, fenómenos biológicos aún desconocidos. ¿Qué pasaría si el cuerpo humano pudiera alterarse de formas que apenas comenzamos a comprender? El caso del hombre menguante nos obliga a mirar hacia lo desconocido. Nos confronta con la fragilidad de nuestra propia naturaleza y con el hecho de que la realidad siempre guarda secretos que desafían la lógica. Quizás Henry sigue ahí afuera, reducido a un tamaño que nuestros ojos ya no pueden ver, pero todavía vivo en algún rincón oculto de este mundo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Fue Henry Marshall víctima de un fenómeno científico desconocido, de un encubrimiento gubernamental, o acaso de algo mucho más oscuro? Si quieres descubrir más historias inquietantes y reales como esta, suscríbete y activa la campanita, porque aún faltan más historias que te dejarán sin palabras. Solo aquí en Relatos de la Medianoche. Hasta la próxima.